vamos a recibir a los doctores Luis Pérez Capozuco. Capozuco, ¿Sí? así es. ¿Cómo le va, ¿Cómo te doctor? va? Buenas Un gusto tardes. recibirlo. Igualmente. Y acompañado por su colega, el doctor Iván Sir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Mucho gusto y también ver este tema, ¿no? Desalojo, usurpación, falsas denuncias. Cuénteme un poquito sobre esta historia que viene ya de hace un tiempo. Sí. De esta situación que ocurre en San Javier, Sí, precisamente. Exactamente. yo voy a contarte el contexto social, Sí, sí. que lamentablemente tiene connotación política, y después le cedo la palabra a mi socio y colega, Sí, sí. que es quien en este caso puntual está llevando el caso sin perjuicio que lo tratemos los dos. Lamentablemente, al menos yo tengo conocimiento en San Javier, no sé si ocurre en otros lugares de la provincia, se está violando el derecho, por decirlo de alguna forma, y por eso te hablo de falsa usurpación, porque hay gente, sobre todo los lugareños, los habitantes autóctonos del lugar, que viven, la mayoría son familias ancestrales que viven por más de 60 o 70 años Claro, en el lugar, sí, sí. y que algunos incluso llegaron a ese lugar cuando eran tierras de particulares o previo. Ahí en la foto lo estás viendo, a los Sí, sí. lugares Estas donde serían viven. las familias denunciadas. Las familias hoy damnificadas. Damnificadas. Hoy, en particular. En particular. Son varias víctimas de Sí, amenaza. sí. Que viven hace más de 60 años. Más de 60 años, sí, y quizás me quedo corto con la edad. Sí. Y reitero, antes de que la provincia de Tucumán sea titular registral del inmueble, que no es lo mismo jurídicamente que ser propietario. Claro. Dado que la provincia nunca ejerció la posesión de esas tierras, en particular al menos, sin perjuicio de que la hagan en otro lado. Y te digo que es falso delito de usurpación, porque Claro, se acusa a estas se familias. acusa falsamente y se utiliza indebidamente el fuero penal para, con el poder estatal, la provincia, obtener algo que intentó hacer hoy, un pseudo desalojo, porque ni siquiera tampoco lo llevó a cabo, lo enmascaró con una nulidad absoluta. ¿Y qué es lo que hacen? Es usar, como te digo, la herramienta penal. Creo que toda la sociedad sabe cuando un particular es realmente víctima de usurpación, que mucha gente lamentablemente lo vive el delito, pasa años y no logra resultados, la justicia penal se pasa archivando causa diciendo que no es una cuestión delictual y le corresponde al fuero civil y que procedan por el desalojo. Y sin embargo, en estos casos que claramente se debe proceder, si la provincia cree que tiene derecho, por la cuestión civil, sea por una acción de reivindicación u otra acción posesoria, como es larga o como no creen que tienen el derecho suficiente, utilizan el poder, la herramienta estatal, y van por el fuero penal. Fuero penal que en este caso sí acoge las denuncias, y luego va y amedrenta a gente. ¿Cuántas familias son? Y mira, en cada lote de estos estará viviendo 7 u 8 familias, porque van los hijos, los nietos. ¿Esto cuándo comenzó? Porque recordemos que San Javier ha empezado a crecer exponencialmente, turísticamente, muchísimo. Este caso puntual, Sí. la denuncia de la provincia data del año 20. Según me dicen ellos, yo lamentablemente llego a conocerlo ahora en instancias desesperantes, y que el doctor interpone la acción civil, que te va a pasar a comentar en qué estado está, porque ya iniciamos la demanda de prescripción. Pero como te dije, en el mismo padrón, porque esa es una mayor extensión, yo hace muchos años que ya defiendo una familia en la misma situación, Claro. en donde la justicia penal, actuando debidamente, porque también lo intentaron, con una adecuada defensa, archivó la denuncia penal por no considerar la usurpación. Sí, la provincia ahí fue por reivindicación civil, Claro. y nosotros contrademandamos por prescripción adquisitiva. Y hoy, después de muchos años de litigio, tenemos la suerte de tener, previo a la resolución de Corte Suprema de Justicia de la provincia, un dictamen del fiscal de Corte, en donde él preopina y dice que conforme a las pruebas categóricas de la posesión por más de 70 años, corresponde hacer lugar a la prescripción
adquisitiva de esta familia y rechazar el pedido de la provincia. ¿Las familias pueden hablar? Sí, entiendo que pueden hablar y sería ideal que se los escuche porque Para mañana es el doble poder discurso. Ir a conocer esta zona. Sí, sería agradable y que les puedan contar ellos, porque desde un profesional puede parecer o guionado, o dirigido, claro, o tendencioso. Incluso en la medida que se hizo hoy, dicen que la gente estaba debidamente informada. Hay gente que no sabe leer y escribir, que firma con la huella digital. Y yo pregunto, ¿a quién le van a hacer un desalojo? Y va a apretar el consentimiento para que le hagan un desalojo, como dice la medida que hicieron hoy, y que voluntariamente le permiten que sigan viviendo provisoriamente. Es una aberración, claro, jurídica. Y previo a eso, y si van, sería bueno que lo confirme la gente del lugar, y sin que estén sus abogados, nada preparado, nada, recibieron llamadas del delegado comunal. ¿Quién es el actual delegado allí? Es Vildosa, Luca, si mal no recuerdo, Vildosa, y anteriormente fue su padre. O sea, como en toda la Argentina, heredamos los cargos, son reinados, claro, y no cargos, y él mismo, que es quien lo denuncia, paradójicamente, es quien los habla previo a la medida y durante la medida, diciéndole que él va a usar sus buenas gestiones y el poder político que tiene, obviamente a cambio de, para que no lo dijo el delegado. Eso les dijo el delegado. Va a usar el poder político. Fue citando, es más, ayer le dijo que todo el día estuvo ayer en casa de gobierno. ¿Y esto está grabado? Porque por ahí, bueno, eso no lo sé. Las personas que por ahí se lo eso no lo sé. Lo que yo sí viví, personalmente, eso sí lo puedo contar, con la anterior familia que le digo, que hoy tenemos dictamen favorable de corte, el por entonces delegado comunal, el doctor Vildosa, padre del actual delegado comunal, trató de ir con la policía y por la fuerza a sacar a habitantes de más de 70 años también. Y gracias a Dios yo estaba en ese momento para mostrar los papeles y la acción judicial de que estaba iniciada de prescripción adquisitiva, como en este caso. Claro. Y por último, a mí me gustaría cerrar por agradecerte que nos dé este espacio y le cedo la palabra a mi colega. Vamos a hablar con la parte civil. Con la parte social. Sí. Tenemos un país en donde estamos regalando tierra tanto propia como particulares, a pseudo habitantes originarios que se dicen en el sur, y violando todo tipo de derecho. Y acá violamos también el derecho, pero a diferencia de para respetar los derechos de gente que sí vive hace 80 años y que el propio Estado le dio permisos de minería, le colocó el agua, la luz, hoy pretende desalojarlo porque no son favorables al interés político. ¿Y en esas tierras que pretenden hacer algo? Y fíjate vos, si pretenden hacer algo, hoy mismo van y hacen un pseudo desalojo, dicen que ellos prestan el consentimiento y a la vez tolera que sigan viviendo provisoriamente, cuando supuestamente el interés que alegan es paisajístico, forestal, turístico, sí. Yo tengo una orden de por qué no la llevo a cabo si está en el interés. Claro. Eran tierras siempre abandonadas. Claro. Bueno, doctor Luis, gracias. Doctor Iván. Siguiendo el hilo de conversación de él también, esto lo que dice el doctor con respecto a la falsa denuncia y al arbitrario del accionar de la justicia, en este caso de la comuna haciendo esta denuncia, en ese mismo padrón de la mayor extensión que habla el doctor, hay personas que trabajan en la comuna, que también viven dentro de esa mayor extensión, y a ellos no se les molesta. Entonces, si yo soy el Estado, pretendo recuperar esa propiedad porque es mía, supuestamente, y es para el beneficio de la sociedad y para el turismo y todo eso, ¿por qué pongo el ojo sobre gente vulnerable, de escasos recursos, de escaso conocimiento, y mismas personas que trabajan para el Estado, que están dentro de ese padrón, no los toco? Entonces ahí viene la arbitrariedad y este avasallamiento sobre los derechos de las personas de pretender, porque hoy fue la Policía Federal, Gendarmería, la provincia de la provincia, fue topadora de vialidad, a mostrar un poder innecesario con gente que estás viendo ahí la foto, que no es gente de poder adquisitivo tampoco, y que está teniendo su propiedad de hace
más de 60 años y lo único que quiere es defender su posesión, que es una posesión legítima, y ahí viene lo que decimos de falsa denuncia. La usurpación no se configura, es un tipo legal que tiene que tener ciertos requisitos para que se configure la figura de la usurpación. En este caso no se da porque no está tipificada, no está configurado los requisitos de la usurpación. Claro. Pero obviamente, como decía el doctor acá, buscan, teniendo el poder de policía, teniendo la facilidad de la policía, de gendarmería, de la vialidad, busca a través de ese poder ir al fuero penal, que es lo más rápido, a los fines de ¿qué? De lograr una rápida resolución e ir sobre estas personas. Cuando lo que corresponde, si el Estado pretende y tiene el título de propiedad sobre esa propiedad y encuentra gente, como decía también el doctor, que hace más de 60 años consintió pacíficamente que esa gente vive ahí, y como decía el doctor, se le dio el agua, se le dio, yo te mostraría fotos de la documentación de esta gente que tiene agua de hace... Claro. Cuando era, ellos pueden mostrar que era también, agua del Estado, tenemos fotos de boletas de EDET de hace muchísimo tiempo. No, pagan sus impuestos. Entonces, ¿por desde qué? que eran empresas y el estatales. Estado sabía eso. Claro. Entonces ahora, por vaya a saber qué fines, se arma esta causa, y perdón por la palabra no muy poco técnica de armar una causa, pero es definitivamente eso, porque no tiene sustento de ser la causa, armar una causa de usurpación para sacar a esta gente e ir con todo el poder político y policial a gente que no tiene idea de dónde está, que tiene su casita y la está viendo lo precaria que es, tiene sus animalitos ahí y que tiene una posesión pública y pacífica ininterrumpida de hace más de 60 años. En virtud de eso, nosotros lo que hacemos, teniendo la documentación que avale esa posesión pública, pacífica, ininterrumpida, lo que hacemos es ir al fuero civil, donde corresponde, y hacer dos cosas. Plantear la prescripción adquisitiva, que es la adquisición de la propiedad por el transcurso de 20 años, que lo tienen ellos sobradamente y tenemos prueba acabada de eso, es ir por la prescripción adquisitiva, pero previo a eso, hacer una medida previa, medida cautelar, que pedimos al juez de civil que ordene a la parte del fuero penal la prohibición de cambiar el estado en que se encuentra hoy la situación. O sea, mantener a estas familias en el lugar hasta tanto se resuelve la cuestión de fondo, que es la prescripción. Y en todo caso ahí se presentará el Estado y, como decía el doctor, llevaremos todas las pruebas que tengamos nosotros y también el Estado a los fines de elucidar quién es el propietario de la propiedad y ver a quién le corresponde la titularidad y la posesión. Pero tenemos supuestamente el título de propiedad por una parte del Estado y por otra parte una posesión pública, pacífica, ininterrumpida por más de 60 años de esta gente que lo único que quiere es vivir en paz y tranquilidad y evitar que venga gente, el poder político que esté de turno, a molestar, y por eso le digo también de la arbitrariedad de esto. Claro. Porque o saco a todos, si corresponde, o no saco a nadie. Y no adefesio de pretender mirar para un costado y a los que son amigos o los que trabajan en la comuna dejarlos tranquilos, que vivan en paz, y a estos, y perdón por lo de estos, pero lo tratan así lamentablemente, gente analfabeta, gente con muchas que no tuvo esa oportunidad, y con muchas necesidades que el Estado tampoco no le da, porque mañana sí van a ver ustedes en las condiciones que viven y no tienen ningún tipo de ayuda del Estado. Entonces, ahí sí es fácil, entre comillas, pasar por encima de gente que está totalmente vulnerable. Estás viendo la foto y la precariedad que vive. Sí, estamos viendo las Entonces, imágenes en estos momentos. lo que pretendemos nosotros es defender el derecho que tienen ellos, legítimo derecho a la posesión, y en todo caso, si hay que discutir algo legalmente, lo discutimos en el foro civil donde corresponde. Y entonces en el penal, donde se arma una causa y se avasalla los derechos, se avasalla a las personas y se pretende tratarlas como cosas, como que no tienen valor de nada y dejarlas en la calle, porque las dejan literalmente en la calle con tanto tiempo que están viviendo ahí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la visita al doctor Luis al Pérez contrario. de Capozuco y el doctor Gracias a vos. Muchísimas gracias. Vamos a dar continuidad a este tema. Mañana vamos a ver si podemos estar con las cámaras allí a Pero partir de las que 4 de la tarde creo que para colaboraríamos. charlar, ¿no?, con ellos, con las familias que en estos momentos lamentablemente no la están pasando nada bien. Para nada. No, para nada bien. Bueno, Te agradezco. Muchísimas gracias. Un placer.